Seguimos en New Rock. Ahora estamos en comunicación con Fernando Soto y con el profe Santiago Rosa, que está de invitado espacial en esta charla que vamos a hablar un poco de esta historia que realmente nos encantó cuando la escuchamos. Y bueno, ya agradecerle a Juan Cuatordio que nos hizo el contacto para charlar un poco sobre este tema que realmente calculo que de todos lados, Fernando, te habrán llamado y preguntado, ¿no? ¿Qué pasó con King Kong? ¿Murió en Argentina? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a toda tu audiencia, a Santiago. Sí, parece que la historia de este enorme gorila ha llamado la atención más de lo que en algún momento supuse. Es una historia que arranca en mi adolescencia y bueno, y terminó ahora en mi adultez. Pero sí, es una historia muy interesante y los pasos que me llevaron a ella y los que se derivaron de ella son realmente de película, porque jamás me imaginé que esa tarde que me iba a poner a escribir sobre el animatronic del King Kong de la película de 1976, las cosas se iban a derivar del modo en que lo hicieron, ¿no? Claro, porque estamos hablando de lo que salió hace unos días, una nota que te hicieron de qué pasó con este Sí, animatronic de 17 metros, de 6,5 toneladas, que vino a Argentina a promocionar justamente lo que era la película de King Kong de esa época, ¿no? Y de cómo fue que por ahí vos, exacto, sí. en el 2013 empezaste con esto, con esta Ajá. investigación, ¿no? Claro, el tema fue así, mirá, hay que remontarse un poquitito en el pasado, un pasado no muy agradable de la historia argentina, porque era el invierno del año 1979, plena dictadura militar. Ujú. En ese entonces, mi familia, yo tenía 14 años en esa época, 14, 15 años, mi familia nos trasladamos a vivir a Mar del Plata y dio la casualidad que en la temporada de verano del año 79, concretamente a partir del 1 de febrero, habían llevado el enorme muñeco animatronic que había sido utilizado en la película de King Kong del año 1976, dirigida por Dino De Laurentiis. Era una remake de la vieja película del año 33. Sí. Y en esa época, digamos, se estilaba, ahora ya los medios digitales han vuelto totalmente antiguo la metodología que les digo ahora, utilizaban grandes muñecos mecánicos, ¿no? El tiburón de Steven Spielberg, los extraterrestres de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y King Kong, que tuvieron todos el mismo padre, que se llama Carlo Rambaldi, constructor de monstruos de Hollywood. Ese muñeco, en las promociones que se hicieron en el año 70, esto se estrenó en el año 76, las promociones que se hicieron en el 76 y a posteriori lo volvieron ultra famoso. Salió en todas las revistas, en Life, en Paris Match, acá en Argentina, en todas las 7 días, gente, en el Diario de la Nación. Y bueno, un buen día, supongo yo, no tengo la fecha exacta, pero mediados, fines de mayo del año 79, iba caminando por la avenida Luro, entre Jujuy y España, en la ciudad de Mar del Plata. Había terminado la temporada. El show de King Kong, después si querés te explico, había resultado un fracaso. Y aunque parezca mentira, ese famoso monstruo de Hollywood había sido desechado a su suerte en lo que en ese momento era un gran baldío. Antiguamente ahí en ese lugar estaba un famoso estadio, el Estadio Bristol de Mar del Plata, donde boxearon todas las grandes glorias del boxeo argentino allá a principios del siglo XX. Ya el estadio lo habían tirado abajo y hoy en día, en ese momento era un baldío, hoy en día está la inspección de tránsito. Así que bueno, pasé por el frente, miro hacia adentro, no recuerdo si quedaba algún cartel todavía, creo que no. Y en el fondo de ese predio
veo asomándose la enorme cabeza de King Kong, que la vi unos pocos segundos porque justo hubo viento, voló una lona y lo vi. Y recuerdo que, como si fuera ahora, recuerdo haber pensado, mirá dónde vino a terminar este mono acá. Después de tanta vuelta, de tanta fama, mirá dónde vino a terminar. Acá, en un baldío de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, a partir de entonces me desentendí por completo del tema. Estoy hablando años 1979. Bueno, pasaron muchas cosas en la vida de todos y en la particular. Y en el año 2013 llego de trabajar, estaba mi hijo, que era chico todavía, llego a casa y estaba viendo la película de King Kong de Dino De Laurentiis, la del año 76. Así que cuando la vi, me detuve un ratito mientras me estaba cambiando y digo, yo te conté la historia de King Kong. Y como todo hijo, sí, papá, ya me la contaste 20.000 veces. digo, así que te la conté 20.000 veces, bueno, ahora la voy a escribir y la voy a contar a todos, la voy a publicar. Me senté y cuando me pongo a escribir, claro, me di cuenta que lo único que yo tenía en el recuerdo era esa cabeza que se asomaba en la lona movida por el viento. ¿Qué fue de la vida de King Kong? Y ahí me empecé a acordar, yo viví hasta el año 2000 en Mar del Plata, me empecé a acordar de que así en los pasillos, en los cafés, cuando el tema salía, siempre se comentaba que ese enorme muñeco, que como bien dijiste vos, tenía 17 metros de altura, pesaba 6 toneladas y media, había costado $1.700.000. Yo te voy a mostrar acá, justo antes de que nos conectáramos, traté, no lo podía encontrar, una foto para que te des cuenta, una idea del tamaño que tenía este mono. Acá tenés dos personas, un adulto y un nene, y este es el mono. ¿Sí? Esta foto se sacó en Mar del Plata en ese verano, que fue realmente un show que le arrancaba la cabeza a todo el mundo, porque era carísimo y duraba media hora. Después, si querés, te comento cómo era el tema. Entonces, en los rumores, en las charlas así circunstanciales que surgían en aquel entonces, todo el mundo comentaba que el muñeco había sido abandonado primero en ese baldío y después trasladado y tirado a las afueras de Mar del Plata, en la localidad de Batán, donde está cerca la penitenciaría. Yo trabajé 10 años en un colegio que estaba muy cerca de ahí, y a lo largo de esos 10 años, de tanto en tanto, siempre llegaban algunos comentarios. Pero claro, yo no tenía pensado escribir nada sobre el tema. Decían que el mono había sido comido por las ratas, que toda la estructura metálica del animatronic había sido desguazada por gente que vivía en las villas cercanas y utilizadas esos insumos utilizados para la construcción de sus propias casas. Después, con el tiempo, entré en contacto con una persona que juraba haberlo visto tirado en el baldío. Pero bueno, eso, digamos, digo, ¿qué habrá de cierto? Me pongo a buscar en internet y había muy poco. Había un artículo de no me acuerdo el apellido, Uriel de apellido, y recordé que en un libro que tengo acá, que se llama Cine Bizarro en Argentina, o Historia del Cine Bizarro en Argentina, de Curubeto, de Diego Curubeto, muy buen libro, había un pequeño párrafo que hacía referencia al muñeco de King Kong. Y venía de alguna manera a certificar esto que yo sentía de oídas en Mar del Plata, de que el mono había muerto en Mar del Plata en un terreno baldío. Como mis padres viven en Mar del Plata, mi familia vive allá, en viajes sucesivos entré en contacto con gente conocida que me derivó a otros que decían de haberlo visto, típica historia oral, y ahí empecé a darme cuenta que no solamente existía esa historia del baldío de Batán, sino que había muchas otras. Yo te anticipo, y esto lo puse en el artículo, ¿no? En otro momento de nuestras vidas
este trabajo de investigación me hubiese llevado, no sé, 20 años. Internet obviamente me facilitó muchísimo porque entré en contacto con gente que decía que haber tenido contacto con el mono, con gente que conocía el mono, y una cosa te va llevando a la otra, que es fascinante, me encanta. Claro. Y en una página del diario La Capital de Mar del Plata, donde escribe gente conocedora de la ciudad y de la historia, empezaron a acumularse diferentes hipótesis, ¿no? Casi todos apuntaban, lógicamente, a lo que Urubeto decía en el libro. Y la tradición oral, desde hacía casi 30 y pico de años, circulaba en Mar del Plata, que había muerto en batalla. Pero después empecé a encontrar otras. Había una que decía que lo había comprado un circo de mala muerte y que el mono había salido a recorrer el interior de la Argentina, perdiéndose por caminos polvorientos del país. Otra hipótesis decía que había sido llevado a la ciudad deportiva de La Boca. Hablé con personas que juraron y perjuraron que lo habían visto de lejos. Otra hipótesis hablaba sobre, más que hipótesis, rumor, que había terminado sus días en la ciudad de los niños, acá camino a La Plata. Uh-huh. Otra decía que lo había, esta fue genial, que lo había comprado un farmacéutico de Mar del Plata y que lo había colocado en la puerta de su negocio para hacer publicidad. Vos imaginate lo que es un mono, este mono, esto, en la puerta de la farmacia. Entonces, no daban los metros. Pero no puede ser, señor. Digo, es un mono demasiado grande. No, pero yo lo vi. Ya, después, lógicamente, existieron decenas de King Kong, no como este fue único, ¿sí? Y un rumor que circulaba, que yo lo encontré en una revista, donde decía que era probable que King Kong hubiera quedado depositado en el barrio de Villa Devoto, acá en Buenos Aires. La verdad que de todas las hipótesis, la que menos consideré fue esa. Y de hecho, cuando yo escribí mi primer artículo en el año 2013, si lo leen, van a ver que yo estoy a favor de la hipótesis del baldío, ¿sí? Totalmente a favor de la hipótesis del baldío. Lo que pasa es que el último, lo estaba terminando el artículo y llego a una información de que decía que, no me acuerdo si era por Mercado Libre, por un lugar de ventas digitales, decían que se vendía el diente de King Kong. Y la verdad que no le di demasiada importancia, digo, esto es una luz de rumores y de mentiras, digo así. Pero lo cité, tuve la suerte de citarlo. 2013, 2014, 2015, pasó el tiempo, se me complicó la vida, me olvidé de King Kong. En el 2015, un día me llaman por teléfono de una radio de acá de Buenos Aires, no me acuerdo realmente cuál era, y me dice, profesor, ¿no puede venir a dar una charla acá sobre qué? Sobre King Kong. King Kong. Ah, sí, dale vos. ¿Qué fue? Y bueno, el padre de King Kong, me decía. ¿Puede creer? ¿Cómo decir el padre de King Kong? Pero, no solamente no me dan los tiempos, ni tampoco, digamos, la especie de gorila, claro. ¿No? Pero bueno, en fin, eso aparte. Ese artículo, yo lo había escrito con mucha ironía, haciendo un jueguito de palabras bastante directo sobre el gorila más grande del mundo en la sociedad rural argentina. Claro. Qué casualidad. Qué bueno eso, bueno, entonces, sí, pues es que hubo acá gente de ese mismo año, estudiantes de cine de la universidad acá de Quilmes, vinieron acá, se me filmaron, y porque les había gustado ese primer artículo de 2013. Y está en internet, creo que se llama King Kong en Argentina, dura 15 minutos, 10 minutos, en donde inclusive medio que lo dramatizaron y metieron testimonios de personas que habían vivido durante la dictadura, es decir, un tono más político que otra cosa.
Pero yo lo había hecho simplemente para ironizar. 2014, 2015, me llaman por teléfono, voy a la radio, más o menos cuento esto que les estoy contando a ustedes ahora. Y cuando termina el programa, viene el productor y me dice, che, te llamaron de Uruguay. ¿Sí? Sí, quieren hablar con vos del teléfono de Uruguay. ¿De Uruguay? Oh, eso. Agarro el teléfono, hola, Fernando, sí, mira, mi nombre es Daniel, Daniel Benelli. Vos sabés que yo soy el que tiene el diente de Kong. ¿Vos tenés el diente de Kong? Me dice, sí. Digo, sí, viste, y yo, qué sé yo soy muy cuidadoso, escéptico y dudo permanentemente de todo, ¿no? Digo, bueno, Daniel, haz una cosa, yo te paso mi email y mandame una foto. Dale, yo te la mando. Bueno, cuando llego a casa ya me había mandado el mail, prendo la computadora y ahí estaba la foto del diente, de una muela. Me tomé unos días para analizar bien eso, comparé el diente con las fotos que tenía del muñeco del animatronic del 76 y parecía que coincidía. Así que agarré y me comuniqué con él vía mail. Después hablamos, no sé si había WhatsApp, pero bueno, nos comunicamos por teléfono, hablamos varias veces. Y en esa oportunidad el tipo no sabía bien, dice, no me acuerdo bien qué año fue año 77, 78. Claro, a mí no me coincidía. Acá el mono vino a fines del 78, 79. Claro, él tenía el recuerdo muy, muy embarullado, ¿no? ¿Y dónde fue que lo viste? Mira, yo lo vi en Villa Devoto, en la calle Cuenca, entre Habana y otra que no me acuerdo. Si leen el artículo ahí está todo. Y agarramos el tren con mi mujer y nos fuimos hasta ahí. Llegamos, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a agarrar la calle Cuenca. Empezamos a agarrar la calle Cuenca entre esas dos que me había señalado él. Eran todas casas antiguas. La única casa nueva que había era un edificio que tenía entrada y salida por dos calles distintas. Y yo le digo a mi mujer, mira, el único lugar donde puede haber estado un depósito es ahí, porque todas estas casas son nuevas y ninguna de estas casas tiene garage grande, ni un predio como para dejar un mono de 17 metros guardado. Entonces agarro y me comunico con él y digo, pero Daniel, ¿no te acordás bien dónde era? Me dice, mira, yo estaba jugando en la plaza, discúlpeme, no me acuerdo el nombre, en el artículo está todo bien detallado. En tal plaza, y vino un compañerito nuestro, teníamos 10 años nosotros, diciendo que estaba King Kong en un camión, en un playón de estacionamiento de ahí a 2, 3 cuadras de la plaza. Fuimos, entramos, y no había nadie, qué raro. No había nadie, estaba todo tapado con una lona. Nos metimos por abajo de la lona, dice, había 3 camiones. Uno con el mono enorme y otros 2 camiones con los brazos. Digo, una de dos, me está mintiendo muy bien, tiene una capacidad de imaginación fantástica, o algo vio este tipo. Bueno, nos metimos por el mono, se metió un muchacho, empezó a trepar por adentro del mono por los caños, hasta que llegó a la cabeza. Y ahí le empezó a arrancar los dientes, las muelas, y las fue pasando, y nosotros, cada uno de nosotros, nos llevamos un par de muelas, un par de dientes del mono. Bueno. Digo, ¿pero no te acordás de la dirección? No. Bueno, en el 2015, cuando vamos con Verónica a caminar por Villa Devoto, me empecé a meter en aquellos negocios que veía que tenían cierta antigüedad. Una panadería, una despensa, una marmolería. Y los tipos, imagínate, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué quiere llevar? No, mira, ¿lo ubicás a King Kong? Me dice, King Kong. Sí, el mono. Ustedes no lo vieron nunca por acá. Entonces pensaba que yo lo estaba cargando. No, te explico. Tenía que explicarle todo. Y no, jamás. Era toda gente, digo, esta gente es muy joven, ¿no? Hasta que encontramos la marmolería. Cuando encontramos la marmolería, le digo, ¿cuánto hace que tiene la marmolería acá? Y me dice, no, acá hace como 70 años que lo tenemos. Ah, ¿y ustedes trabajaron acá siempre? Sí, gente grande, unos hombres grandes ya, 2 viejos. Y le digo, escúchenme, ¿usted no vio a King Kong por acá, no lo había guardado en alguna parte? Los tipos me vieron y dicen, ¿qué? ¿King Kong? No, está loco. Escúcheme, nos hubiésemos enterado, nunca, no, por acá no pasa nunca King Kong. Y ahí dije, me está guitarreando, ¿sí? Evidente,
Después empezó a dar más datos, más datos, más datos, más datos, hasta que confirmamos que evidentemente el lugar en donde estaba ese edificio nuevo, antiguamente había habido un playón, después se había convertido en una cancha de fútbol, después en una cancha de pádel, y finalmente habían levantado el edificio B. Entonces, Beneri, ahora no me acuerdo, Beneri viajó a Buenos Aires, encontró otro diente en la casa de una hermana, me manda la foto y me dice, vos no sabés que estuve hablando con gente del lugar, y no fue en el 77, fue en el año 79. Entonces, ahí empezó a... Pero, ¿sabes qué? Le digo, Daniel, yo estuve preguntando en el barrio y nadie se acuerda nada. ¿Cómo nadie se va a acordar de semejante mono? Me dice, te juro, no había nadie, estaba tapado. Vos pasabas por ahí y si no levantabas la lona, no lo veías. Digo, bueno, está bien. Y escribí un artículo en el 2015 que se llamaba El diente de Kong. ¿Sí? Y de alguna forma, no me acuerdo los detalles, la verdad que hace mucho que lo escribí, no me acuerdo bien los detalles, pero de alguna forma me convencí de que Daniel no estaba mintiendo, no tenía por qué mentir. Me dice, en algún momento, digo, yo te lo voy a regalar el diente, bueno, eso quedó en la nada después, pero pasó el tiempo, escribí El diente de Kong. Ahí fue cuando empecé a investigar bien quiénes eran los que lo habían traído. Me fui a la hemeroteca. A ver, Fernando, espérame, te interrumpo un momentito. Sí. Antes que sigamos ahí quedamos ahí cuando empezaste a investigar un poco más. No, pues está por retirar Santiago y quería ver si tenía alguna pregunta antes que se fuera y no, Sí, perdón. y no pueda charlar un poco más. Sí, y perdón porque no quería interrumpir pero me gustaría incorporar una pregunta antes de retirarme. Tengo entendido que ese semejante monstruo ese semejante muñeco no fue utilizado, digamos, mucho tiempo en la película, o sea que era la estrella de la película, pero las filmaciones creo que se hicieron con un actor y un disfraz, ¿verdad? Exactamente. Vos sabés que fue un gran fraude por parte de Dino De Laurentiis eso. Sí, señor. El muñeco, el animatronic ese, aparece 30 segundos en la película. Nada más. En la Y se última gastan parte, en la parte millones. final, cuando él está parado, todo enjaulado, el resto de la película es un tipo disfrazado, un disfraz bárbaro. No me acuerdo que se llamaba, creo que Kim Baker, o Baker el apellido, el tipo que estaba dentro del mono. Rick Baker. ¿Cómo? Perdón. Rick Baker. Rick, ¿no? Exacto. Esa, Rick Baker. Bueno, que es un tipo que ya venía siendo de gorilas y de monos desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que todo el mundo se tragó de que el mono, que veíamos en el 99,9% de la película, era el muñeco. Y yo me acuerdo, yo lo fui a ver al cine, y salí diciendo, qué maravilla, vos, qué movimientos que tiene ese robot. Claro, vos después cuando lo veías realmente, el robot hacía esto, movía la mano así, movía la ceja, abría la boca. Era una cosa totalmente hierática, dura. Fue un gran negocio, una gran chanta. Sí, tal ¿Vos cual, pudiste ir Santiago. a verlo a Mar del Plata cuando se presentó No, o el no lo mono te vi. encontró ese día que se levantó la... Me lo encontré ese día. No fui. No fui, ¿sabes por qué no fui? Porque era muy caro. Por ejemplo, a ver, mira, yo te diría que a la guita de hoy, ese show que duraba media hora, porque imagínate que un mono parado que mueve los brazos así, la ceja, abre la boca y la cabeza, mucho no podés hacer. Duraba media hora, había unos payasos, le hacían preguntas, los chicos le hacían preguntas, y en un momento el mono se calentaba y tiraba, estas rocas de acá son todas de goma pluma, ¿sí? Entonces, tiraba las rocas esas y mucha gente salía corriendo, el susto que le daba. Y ahí terminaba el show. Era una chantada, pero al precio de hoy eso saldría como 3.000 pesos. Era carísimo. No, era Claro. literalmente, por eso fracasó, fue todo un afano, ¿sí? Fue todo realmente una chantada que pensaban que les iba a salir bien y les salió mal. Aparte, hubo dos inconvenientes. Primero, King Kong llegó tarde a la temporada veraniega. Llegó el 1 de febrero. Se había pasado todo el mes de enero. Y vos pensás también, Santiago, que el mono había estado exhibido en la sociedad rural
desde septiembre del 78. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, ¿sí? En donde ahí sí lo puede ver bastante gente, y esa gente era la que después iba de vacaciones a Mar del Plata, entonces ya tampoco la fueron a ver, ¿sí? Fue todo una catarata de desastres, una tras de la otra. Y otra pregunta que te quería hacer, que a mí me llama la atención, porque por esa época, bueno, yo tengo 48 años y fue la primera película que fui a ver con mi papá, pero Mirá vos. no me la olvido más, al Cine Gran Rex de Rosario. Y uno quería tener contacto con esas cosas. Me acuerdo también otro fraude de la época que eran los Simonkeys, que eran los monitos marinos. Oh. Por yo eso tengo digo 10 años más que vos. Yo me compré los ilusos éramos, ¿no? ¿Los fuiste a ver a los Simonkeys vos? Los compré. ¿Te acordás que eran Artemia, ¿cómo se llama? Artemia Salinas. Salinas, exactamente. Ahí Sí. en Miramar, en Córdoba, hay miles. No, sí, los compré. Y me acuerdo de haber dicho a mi papá, che, ¿no me comprás la pecera con la lupa? Así se ven mejor los Simonkeys, los monitos. Ah, qué extraordinario. Inocente. Por eso es hermoso. Lo que vos investigás es tan maravilloso porque nuestro contacto con las películas que después veíamos en el cine, queríamos tener los muñequitos, que también después, con la Guerra de las Galaxias, empezó a tener el merchandising, pero vos te encontraste al muñequito más grande y más maravilloso, así que... Lástima que no lo pude guardar. Agradecerte yo en forma de despedida, porque no quiero que quede desprolijo esto, porque tengo otros compromisos, pero quería sumarme para agradecerte que rescates esta historia en nombre del romanticismo de todos esos jóvenes de ayer, que para los cuales ese es King Kong, ese fue King Kong, y después vamos a quedar pendientes para el desenlace de la nota de lo que cuentes, así que agradecido en nombre de todos esos niños de los 70 y de los 80. Muchas gracias, Fernando. No, por favor, Santiago, muchas gracias a vos. Sos muy gentil, gracias. Y un gusto muy grande. Igualmente. Mario, me despido y vamos a seguir después atentamente cuando salga el programa. Seguimos hablando con Fernando Soto Roland, es profesor, historiador de Argentina. Bueno, él está... ¿Estás en Mar del Plata ahora o dónde estás? No, en Buenos Aires, hace 22 años que estoy acá. En Buenos Aires. Y bueno, estaba contando la historia de King Kong, ¿no? ¿Qué pasó cuando estuvo en Argentina? Y quedamos en la parte de que seguías investigando de qué fue, a dónde fue a parar, ¿no? Claro. La última referencia entonces que yo tuve del muñeco en el año 2015 es que efectivamente, después de Mar del Plata, y después de una serie de problemas judiciales que es bastante, digamos, aburrido de escribir, el mono no terminó en el baldío, como se venía repitiendo desde hacía mucho tiempo, sino terminó en un depósito, concretamente de Villa Devoto, es decir, el niño de 10 años que en el año 79 le había quitado los dientes al animatronic, decía la verdad. El mono había estado en Villa Devoto. Y ahí quedó mi historia en el año 2015. La verdad es que mi intención cuando había empezado a investigar el tema y a escribir sobre él, no era conocer cuál era el destino final del muñeco, para nada. Lo que yo quería saber era si efectivamente el rumor de que había muerto en un terreno baldío marplatense era cierto o no. Y bueno, en el 2015, con todos los datos e información que había logrado recabar, llegué al convencimiento de que era mentira, de que era una historia que se venía repitiendo desde hacía casi 40 años y que curiosamente nadie se había tomado el trabajo de poner a investigar. Lo que pasa es que era necesario primero ubicar cronológicamente los hechos y después tratar de encontrar nombres de personas. Así que en su momento fui a la Hemeroteca Nacional y estuve durante casi 20 días consultando todos los diarios de Mar del Plata, el diario La Capital de Mar del Plata, desde el año 78 hasta finales del 79. Y bueno, ahí encontré una serie de artículos, una docena o media docena de artículos,
que terminaban en mayo del 79. De mayo del 79 en adelante, King Kong desaparecía de la prensa. Y esos artículos, bueno, me permitieron encontrar nombres, y con Facebook, con Internet, fue mucho más fácil empezar a buscar a estas personas. ¿Vos sos fulano de tal que en el año 79? No. ¿Vos sos fulano de tal? Sí. Ah, y ahí empieza, alguna vez que agarrás el hilo, empezás a tirar y la madeja se desarrolla sola. Y bueno, y ahí llegué a la conclusión de que efectivamente el animatronic había terminado sus días en Villa Devoto. Después, mirando internet, apareció una foto de que el mono estaba en Brasil. Pero la foto que estaba en internet, en un parque de diversiones que se llamaba Play Center, pero la foto estaba mal fechada. Decía 1977. Entonces eso me descolocó completamente la investigación. Digo, ¿cómo? En el 77 estuvo en Brasil, después estuvo acá, se fue a Mar del Plata. Es decir, se me embarulló todo. Así que traté de ordenar bien la cronología. Y bueno, es muy largo, pero en fin, después te doy los links para que la gente lea el artículo del Hecho Viejo y ahí están los detalles. Me di cuenta de que el mono efectivamente había estado en Brasil, pero no en el 77, sino en el 79, después de haber estado en Mar del Plata. Repito, como mi intención era verificar si la teoría o hipótesis de Batán era cierta o no, terminé ahí, ya está. ¿Qué pasó con el mono después? La verdad que en ese momento no me interesó. Pasaron 2 años, 2017, creo que mes de junio, mediados del 2017. También, otra vez, me llaman por teléfono. Hola, Soto, sí. Mi nombre es Samuel Britbin. Ajá, sí. Mire, yo tengo una empresa de logística, SAP Logística, una empresa logística a nivel internacional, tiene sucursal en Estados Unidos, en San Pablo. Me dice, la semana pasada yo estaba en San Pablo y viene un empleado mío y me dice, ¿vio el artículo ese de King Kong que está en internet? Le digo, no, ¿qué artículo? Y le dan a leer, creo que El diente de Kong. Y me llama y me dice, bueno, yo lo llamo porque yo fui el que llevó el muñeco de King Kong de Villa Devoto a Brasil. Digo, no te puedo creer. Sí. Entonces agarré, me fui hasta San Isidro, que es donde él tenía la casa matriz, una empresa muy linda, muy grande, un tipazo, una persona inteligente, generosa. Estuvimos un par de horas, me proveyó de fotos, me contactó con el camionero que llevó a King Kong, un brasileño, un muchacho muy joven en ese momento, del cual soy amigo ahora, que tiene mi edad, 50 y pico trulo. Y digo, no te puedo creer. Sí, agarré y me mostró la foto, una fotito original que él había sacado con el mono instalado ahí, con las grúas, cuando lo sacaron, casi se les prende fuego, hubo un cortocircuito. Lo llevaron de acá a Buenos Aires. Y me dice, claro, es verdad. Nosotros, mi papá tenía un playón donde dejaba los camiones y dejamos el mono ahí como 20 días, tapado. Nadie se enteró de nada porque no hubo publicidad de nada, esperando que se terminaran de gestionar todos los trámites aduaneros para sacar el mono de Argentina y llevarlo a San Pablo, a Play Center, a este parque de diversiones. Una especie de Ital Park brasileño. Y bueno, llegado el momento, agarramos, subimos el mono a los camiones, tuvimos que pedir permiso a Vialidad Nacional, porque Vialidad Nacional nos tuvo que marcar el camino por el donde el mono tenía que ir, porque había puentes en donde el mono pasaba, ¿sí? Creo que, no me acuerdo si fue en Pergamino, que tuvieron que cambiar las ruedas porque no pasaba por abajo un puente. Tuvieron que bajar el camión para que el camión pasara. Se duró como 4 días en el agua. Fue una odisea. Lo cierto es que, si no me falla la memoria, el viaje de Mar del Plata a San Pablo tardó como 18 días. ¿Sí? Finalmente, llega a San Pablo, entregan el mono y resulta que el dueño de Play Center, Marcelo Gutglas, no sé si debe haber fallecido ya, no sé, le dice, bueno, mire, Britbin, venga mañana a cobrar los dólares por el traslado, que eran unos cuantos miles de dólares.
Y al otro día va, y cuando le da el cheque, le dice, mire, yo le doy el cheque pero acá van a faltar $14.000. ¿Pero por qué? Porque el mono vino sin dientes. El mono está incompleto. Digo, no, no, yo no lo voy a creer. Digo, ¿no te puedo creer? Sí. A mí me sacaron $14.000 porque le faltaban los dientes. Bueno, y si eso no es todo, para un tipo con muchos recursos, ¿no? Tipo fantástico. Hace mucho no lo veo. Agarra a Samuel, levanta el tubo de teléfono, llama a la secretaria y dice sí. Entonces, del otro lado, hola, sí, un segundito, por favor. Entonces, me lo pasa a mí. Y le digo, hola, ¿quién habla? Fernando Soto. Ah, te habla Daniel, el de Uruguay. Daniel, ¿qué haces, Daniel? ¿Cómo andás? Y vos sabés con quién estoy acá. No, ¿con quién? Con el empresario que vos la afanaste hace 40 años atrás los dientes del mono. No te puedo creer. Y hablaron entre ellos, una amabilidad bárbara. Y bueno, a partir de ese momento quedó confirmado que evidentemente la teoría de Daniel era cierta, que King Kong no murió en Mar del Plata, que lo llevaron en camión a San Pablo, y que después de San Pablo, claro, yo me quedé con la espina, digo, cabrón, vamos a seguir la historia. Y me conecté con un escritor norteamericano que se llama Ray Morton, que Ray Morton escribió un libro sobre toda la historia de King Kong allá por el año 2005. Cuando se hizo la última versión de King Kong, la de Jackson, la que es toda digitalizada, este tipo escribió un libro sobre todas las 3 películas, la del 33, la del 76 y la del 2005. Me comuniqué con él, y me dice, sí, vos sabés que yo había escuchado ciertas historias que había desaparecido en Sudamérica, y me conectó a su vez con un gerente de estudios Sony, no me acuerdo cómo se llama, Gary Martin, algo así. El tipo había trabajado en la construcción del mono. Y el tipo me confirmó que sí, que efectivamente había estado en Brasil y que del muñeco había una sola pieza, es decir, un solo muñeco de King Kong. Porque en los medios también, a lo largo de 40 años, se había llegado a la conclusión de que había como 3 muñecos. No, todo es mentira. Y eso a mí me sacaba de eje. Digo, ¿pero cómo? Si el muñeco desapareció en tal lugar, ahora aparece en Miami, aparece en California. ¿Cuántos muñecos hay? Eran otros muñecos totalmente distintos, ¿sí? Así que finalmente el transportista y el joven birlador de dientes se encontraron 40 años después vía telefónica. Lo escuché a Britmin decirle que si le devolvían el diente, él le iba a reclamar esos $14.000 a Play Center, y que en caso de que las gestiones fueran viento en popa, iba a donar ese dinero a una sociedad benéfica. No sé qué pasó. Yo a partir de ese momento, ya con Marcelo, con Samuel no lo vi más, y con Daniel tampoco tuvimos comunicaciones, así que no sé en qué quedó esa historia, que tampoco es de mi incumbencia. Claro. Pero una vez fantástica, porque era de película, porque te llamaba un tipo, después te mandaban por otro lugar, después ibas al otro, hasta que después lentamente todas las piezas no se fueron armando y quedó la historia. Después de 40 años de repetir una falsedad, nos dimos cuenta de que King Kong hoy está, según me dijo Ray Morton y Martin, y Yankee, no me acuerdo el nombre ahora, está seguramente dentro de unos cajones en algún gran galpón en Carolina del Norte, que es en donde Dino De Laurentiis tenía sus depósitos antes de morir. Claro. Esa es en breve la historia. La historia. Qué bueno, che. Está muy bueno todo. Y no, ¿cómo fuiste, no? Como dijiste vos, ¿no? Tirando ese hilo y hasta que llegaste y pudiste descubrir realmente lo que pasó con ese animatronic, que eran 17 metros, tampoco era muy fácil de esconderlo, de taparlo. Claro, es un muñeco que tiene una altura de un edificio de casi 7 pisos, para que te des una idea. Sí, sí. Era gigantesco, era gigantesco. Te vuelvo a mostrar a la foto. Sí, sí, sí. Mirá.
mirá lo que es la gente, y mirá lo que es el mono. Para ponerlo, este mono, esta es la foto, repito, está sacado en Mar del Plata. Tuvieron que hacer un pozo, ¿sí? Poner el mono parado acá y acá la gente sentada, ¿me entendés? Sí. Porque la carpa, si no, Claro. era imposible. Una carpa demasiado grande para construir. ¿Y cómo llegaste a la foto esa? Esta foto vos sabés que el tema es así. Cuando yo publiqué el artículo, me conectaron 2 productores de cine que me dicen, ¿vos podés creer que nosotros estábamos empezando a indagar lo mismo que buscaste vos? Digo, no me diga. Sí. Y dice, tu artículo nos abrió un panorama inmenso. Y ellos fueron los que me regalaron esta foto. Ah, mira. ¿Sí? Bueno. Ellos fueron los que me regalaron esta foto. Y en su momento, hace como, qué sé yo, no sé, 6 años, 7 años atrás, vinieron, nos reunimos en un café y me estuvieron filmando contándole toda esta historia, porque en principio se iba a hacer un documental. Inclusive viajaron a Uruguay, lo filmaron a Daniel, esto mucho antes de que yo me encontrara con Britney. Dice, bueno, esto va a ser un documental. Pero los tiempos, viste, en las producciones cinematográficas son muy aleatorios. No hay que buscar plata, hay que buscar gente que banque las películas. Y se murió. Estamos en marzo, en febrero, estamos en mayo, perdón. En febrero me llaman por teléfono uno de los productores, Fabricio. Me dice, Fer, ¿te acordás de mí? Sí, ¿cómo no? Bueno, mira, estamos ahora con un director de cine que parece que va a conseguir fondos y vamos a hacer la película de King Kong. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Si necesitas grabarme un poquitito más de aquella vez, si no, utilizar eso. Me dice, no, lo que pasa es que vamos a filmar. Vamos a filmar tu historia con King Kong, es decir, tu investigación. Ah, y vos vas a hacer de vos. Digo, están locos. Están locos. Digo, ¿cómo? Sí. Así que esta pandemia, imagínate que está paralizando todo, pero ¿quién te dice? A lo mejor acá un tiempito salimos en el cine. Este mono me ha llevado por cada camino inimaginable. No, qué loco, ¿no? Y bueno, ojalá salga un documental, una película, lo que sea, pero Ojalá. estaría bueno verlo. Aunque vos sabés que he estado últimamente, en estos días, cuando vos me llamaste, me metí, nunca busco esto, me metí y me di, ahí en YouTube hay 2 o 3 cortos en donde me han birlado no solo la historia, sino también la foto, y lo peor de todo que tienen tan poca honestidad intelectual que no citan de dónde sacaron las cosas. Claro. Todas las fotos de los diarios que son mías, ¿sí? Y ni las citaron, pero bueno. Sí, bueno. Tendría que haberlo registrado. No sé. Ya está. Yo lo hice por gusto. Lo hice por gusto. Nadie me pagó nada para hacer esto. La pasé también. Nos hemos con mi mujer divertido tanto. ¿No? Bueno. Y se me vino ahora a preguntarte, ¿se te va a ocurrir o se te ocurrió buscar a la familia que está en la foto esa o no? Vos no sabés que, no esta foto, pero a ver, tengo acá, si me permitís un segundito, hay una foto que yo la bajé de internet, lógicamente la cité oportunamente, no la puedo encontrar ahora, espera, aguantar un cachito, está el mono, King Kong, dentro del foso, y hay un nene chiquitito parado delante de él, y vos no sabés que hace unos años atrás recibí un mail diciendo, esa foto la saqué yo, y ese nene es mi hijo, que hoy tiene, poneme que yo, 20 y pico de años, en ese momento tenía 7 años, una cosa así. Bueno, tengo el mail, tengo el nombre, tengo todo, pero como no volví nada a escribir nada sobre el tema, algún día a lo mejor aparece. Pero sí tengo nombre y apellido. Esta gente no sé quiénes son. Acá hay 4 personas, no sé quiénes son. Son medio chiquititos, una señora, pero no sé. Seguramente si la ven, van a reconocer. Si ven la foto,
Inclusive me conecté con el abogado que estuvo en todo el tema judicial, porque el mono tuvo un problema judicial mientras estaba tirado ahí en el baldío. Y perdón, me comuniqué con el hijo del abogado, porque el abogado que había fallecido, y me dice, sí, yo era chico, íbamos con papá a ver, y yo lo veía el mono ese enorme, gigantesco ahí, con el problema judicial que hubo. Por eso había quedado varado ahí casi un mes tirado ahí. Pero no murió, por suerte no murió Mar del Plata. Y esto es bueno, ¿sabes por qué? Porque yo en algún que otro artículo había leído comentario, un artículo periodístico, diciendo, ven, lo que es la Argentina, ¿dónde vino a morir? Acá tenía que venir a morir el mono ese. Esa subestimación absoluta que nos han metido en la cabeza desde hace tantos siglos, esa herencia colonial que tenemos. Y no, señores, no fuimos los argentinos los que matamos a King Kong. King Kong acá se lo trató regularmente bien y zafó. Y se fue, lo salvó un abogado, se fue a Brasil y terminó sus días en un cajoncito en Carolina del Norte. Así que nosotros no lo quemamos, ni lo destruimos, ni hicimos con ellos una villa. Pasó por el dentista por acá, ¿no? Y siguió la... ¿Cómo? Pasó por el dentista. Pasó por el dentista. Pasó por el dentista, tal cual. Bueno, Fernando, un gustazo hablar con vos. Antes de despedir, a la última pregunta, mira. Estaba viendo Sí. que lo nombramos a Carlo Rambaldi, que fue quien construyó a Sí. King Kong. También construyó el personaje de T. También los efectos de la cabeza mecánica de Alien, de la película Alien. Y él falleció Sí, sí. en el día de agosto del 2012. Entonces Mira. mi pregunta venía, ¿no? Vos se te ocurrió cuando hablaste con tu hijo en el 2013. Si por ahí hubiera sido, no sé, 2010, ponele que empezaste todo de vuelta, empezaste a escribir y demás, o bien él estuviera vivo ahora, ¿se te ocurriría hablarle? A ver. Mira, vos sabés que ahora que me estás haciendo acordar, yo conseguí a través de este tal Martin el mail de la hija de Dino De Laurentiis, ¿sí? Y le mandé un mail o 2 mails y nunca me respondió. Bueno. Nunca me respondió. Sí. Claro, No capaz que respondió. por ahí no estaba por ahí. Sí, porque quería saber bien la ubicación, aunque sea para buscarlo con el Google Earth, ¿no? Decir dónde está el depósito en Carolina del Norte. Pero a lo mejor, mira, me hiciste refrescar, ¿quién te dice? Voy a buscar el mío, a lo mejor se lo mando, digo, a lo mejor me contesta ahora, qué sé yo. Claro, sí. Así que bueno, estamos en contacto. Si te llega a responder alguna otra noticia, nos avisa y charlamos nuevamente. Dale, fantástico, fantástico. Ha sido muy gentil, muchas gracias. Gracias a vos por este tiempo que te tomaste para charlar y bueno, esperemos que esto pueda llegar a oídos de más gente que no tuvo la oportunidad como yo ni como Santiago de haber conocido esta historia, que la conozca y realmente se queden maravillados. Antes de ya, Sí. despidiéndome, me acordé, ¿viste la última de King Kong versus Godzilla o no? No la fui a ver. Teníamos pensado ir a verla hace unos días atrás y bueno, y todas estas nuevas medidas nos enclaustraron otra vez acá en casa. ¿Sí? Ojalá que gane King Kong. ¿Te hago un spoiler o no? ¿Cómo? ¿Te hago un spoiler de la película o no? No vi nada. Vi las colitas, como decíamos antes, los trailers, pero no la vi. Bueno, la última de King Kong, sí, la otra, ese King Kong gigantesco, es la anterior a esta que está ahora en el cine. Bueno, pero habrá que... No te adelanto nada, pero un poco más se van abrazados como grandes amigos. No me digas. Y sí. Tienen que quedar bien con Japón y con Estados Unidos. Así es. Bueno, Fernando, no te quito más tiempo, que andes muy bien y después te mando el link del programa cuando lo suba. Dale, fantástico. Te mando un gran abrazo. Nos vemos, che, que andes muy bien. Un abrazo.